David, por favor, quiero agradecerle a todos los que esta semana, bueno, desde el domingo pasado, desde el antepasado, prácticamente yo no he predicado ni un día he predicado en 3 semanas, ¿verdad? Y toda esta semana han predicado los muchachos y lo han hecho muy bien. Quiero agradecerles a todas las semanas que han estado con las lecturas, a los hermanos. Gracias a Mari y a David que están en la multimedia, a Adriana, a Daniela y a Zenet, a Hugo, a los muchachos músicos. Hoy se nos quemó todo el sonido, pero bueno, hoy no pudieron estar los demás músicos, pero bueno, con los que están nos gozamos. Ahora, ¿cuántos quieren oír la palabra de Dios? Yo no lo oigo. Vamos a orar por David para que Dios lo use. Señor, encomendamos primeramente la palabra que trae David, Señor, a ti. Úsalo y háblanos a través de él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponga atención, controle a sus hijos y usted mismo no se salga. Amén. Algo está tronando por ahí. Padre Cristo. Bueno, parece de adrede, ¿verdad? Pero varias veces me preguntaron que si ya estaba listo, y parece que para esto nunca puede estar uno completamente listo, ¿verdad? Yo creo que por muchos años he escuchado predicaciones sobre la crucifixión, y ahorita que veíamos el video recordaba una de ellas. Muchas veces pensamos en el día de la crucifixión como algo de todos los días. Vemos cruces y en algunos lugares todavía vemos a Jesús crucificado, o algunos todavía lo quieren tener crucificado, pero el Señor ya no está ahí, ¿verdad? Hermanos, hoy creo que el Señor, pues más que nada a través de su palabra, me quiere hablar a mí, y hay muchas cosas que el Señor nos ha estado diciendo a través de la semana, y la primera palabra de Jesús al estar siendo crucificado fue una palabra de perdón. Dijo el Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé cuántos aquí citamos lo mismo. Yo sé que de una u otra manera todos necesitamos de este perdón. Tal vez muchas cosas las hemos hecho así sin saber lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra mente. En la Biblia dice que el oro y la plata serán probados por el fuego, mas los pensamientos serán probados por el Espíritu del Señor. Y este perdón, hermanos, incondicional del Señor, muchas veces es ignorancia de nuestra parte, pero hay tantas cosas que hemos hecho, que hacemos tan conscientes, y aún así el Señor nos perdona. Hemos sabido que estamos haciendo algo mal o que estamos dejando de hacer algo bueno, y aún así continuamos, y de todas formas el Señor así nos perdona. A veces nos ponemos a pensar, o me ha tocado pensar, ¿qué haría yo si supiera el día en que voy a morir? O si tuviera previsto el día de mi muerte, si yo supiera
cuando me toca, como decimos. Y hemos visto películas, hemos visto historias de mucha gente que sabe o cree que sabe cuándo va a morir y empieza a hacer muchas cosas. Algunos dicen, si me queda un año de vida, pues voy a disfrutarlo, ¿verdad? Voy a viajar, voy a disfrutar de todas las cosas que he dado por sentado, cosas que he dado por hecho, ¿verdad? Voy a empezar a disfrutar y hacer 1000 cosas que no hacía antes. Pero qué diferente es la vida del Señor, que el Señor, cuando se le preguntó, Él dijo: a esto me mandaron a mí, a esto vine yo, a que conocieran la verdad a través de mí. Y aquí en el día de su muerte, el Señor lo primero que hace es dar de este perdón incondicional a estos hombres que ni siquiera sabían a quién estaban crucificando, a quién estaban clavando en esa cruz, a quién estaban golpeando y azotando. El Señor nos perdona, hermanos, a pesar de quiénes seamos, de qué hagamos, de cómo lo hagamos y por qué lo hagamos. El perdón del Señor es incondicional. Y en su muerte, lo primero que el Señor nos da, su perdón. Enseguida vemos a dos personajes que no sabemos nada más de ellos, más que eran unos ladrones, que eran unos malhechores, y en ese día también les tocaba morir. Iban a estar siendo también crucificados el mismo día que Jesús. Y creo que aquí nos vemos reflejados muchos de nosotros. Cuando estamos en la peor de las situaciones, siempre tenemos opción. Podemos decidir convertirnos en el que se está quejando, en el que se está echando la culpa a otros, esperando que alguien haga algo por él, o simple y sencillamente no acepta su culpa, no acepta su mal. O podemos tomar el lugar del hombre que acepta su culpa, se arrepiente, y a pesar de que no hizo nada para merecerlo, el Señor en ese momento reconoce su arrepentimiento, ve en su corazón ese sentimiento real de búsqueda del perdón, un arrepentimiento verdadero. Y sin más ni más, en ese mismo día el Señor le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre decidió, en ese breve momento de su muerte, entregar su vida al Señor y reconocerlo como Rey. Le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando comiences a reinar. Y el Señor en este momento lo acepta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, hermanos, en ese momento en que venga el momento más difícil de nuestra vida? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la muerte? Todos somos culpables, pero tenemos una decisión que tomar. ¿Cómo la vamos a aceptar? ¿Vamos a estar quejándonos? ¿Vamos a estar ahí volteando hacia el lado? ¿O vamos a aceptar el perdón del Señor? Como ninguno de nosotros en realidad puede saber cuándo es el día de nuestra muerte, cuándo es el día que nos toca, como decimos. Tenemos que estar constantemente orando, como les dijo el Señor a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación.
Y el Señor no solamente decía esto a sus apóstoles porque sabía que iban a ser tentados o porque sabía que eran malos, sino porque aún todavía no recibían el Espíritu Santo, y Pedro y todos los apóstoles, ninguno de ellos estaba ahí cerca de la cruz, solamente estaba su madre, su tía y María Magdalena, y un discípulo que algunos dicen que no era uno de los apóstoles, dicen que era otro discípulo, Juan, que nadie sabía que era seguidor de Jesús, por eso estaba ahí. Pero todos huyeron, todos tuvieron miedo y no conocieron o no sabían todavía el verdadero poder del Señor. Y a veces el ver las dificultades, los problemas, las pruebas que el Señor permite que pasemos, a veces creo que le pasó lo mismo a los apóstoles, el pensar que Jesús en realidad pues era otro hombre más que iba a morir. No sabían, no entendían aún que el Señor no había terminado aún su misión, sino este era solamente el inicio de todo lo que Él había predicado en el Evangelio, y este era el cumplimiento, y era necesario que todo esto se cumpliera. Otra de las cosas que normalmente hacemos o pensamos hacer antes de morir es poner en orden todas nuestras cosas, todos nuestros asuntos familiares. Y el Señor nos puso un ejemplo al recordar a su madre, que era de las únicas que estaba junto a Él, su madre que estaba al pie de la cruz. Y el Señor le encarga al discípulo querido, como dice ahí en Juan 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien Él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Algunos dicen que esto quería decir: es como tu madre propia. Y el Señor, lleno de amor, no olvida a su madre en ese momento, no olvida que alguien tiene que hacerse cargo de su familia, de su mamá. Y este hombre, Juan, él recibe a María, y en muchas otras creencias o religiones se ha tomado esto como por todos, ¿verdad? Y como que Juan ocupa el lugar de Jesús. En otros casos únicamente lo consideramos como que Jesús se estaba haciendo cargo como hijo humano de su madre, y encargándole así a este discípulo, poniéndolo en su lugar. Y este hombre, Juan, tuvo la valentía de estar junto a la cruz de Jesús, mientras todos los demás estaban desde lejos viendo, o apartados, escondidos, temerosos, algunos ya sintiendo el peso de la culpa, y algunos sintiendo el peso de su cobardía, algunos con inseguridad, algunos con temor. Sin embargo, Juan estaba ahí, y eso lo hizo digno de recibir a la madre de Jesús como suya propia. El Señor también, en este momento tan cruel, tan doloroso, a veces la simple descripción del evento, del dolor, algunas versiones bíblicas
hablan del dolor espiritual que tenía Jesús, porque Jesús, en lugar del Cordero Pascual, tomando el lugar del Cordero Pascual, era el hombre perfecto, el único hombre que podía ocupar ese puesto, que podía llevar a cabo esta tarea, este trabajo. Tenía que entregar toda su sangre. No sé, no creo poder entender qué se siente perder toda tu sangre de tu cuerpo. En una ocasión me tocó ir a donar sangre. Soy muy miedoso a las agujas, y en esa ocasión fuimos a donar sangre para mi tío Chava. Era la primera vez que le iban a operar y tuvimos que ir a hacer donación de sangre y al Seguro Social. Y recuerdo que me empezaron a tratar de sacar sangre, y bueno, batallaron horas, ¿verdad? Porque no me encontraban las venas, decían que se me desaparecía del miedo, yo creo. Y recuerdo que ese día, esa noche, en realidad no había dormido bien, ¿verdad? Y lo primero que le preguntaron, ¿no si durmió? Y dije yo sí, como 3 horas, 4. Y pues tenemos que ir en ayunas, ¿verdad? Cuando vas a donar sangre. Y recuerdo que me empezaron a sacar sangre de un brazo izquierdo, y pues yo veía que era una bolsa así como de 3 litros de galón, y se llenó yo vi que se llenó la bolsita, ¿verdad? Y llegó la enfermera, estaban platicando ahí, dijo, ah, caray, ya se coaguló esta cosa, ya se tapó, o sea, se hizo como costra, no sé, pero no sirve, y tiraron la bolsita. Y me empezaron a sacar sangre del otro brazo, o sea, me vieron grandote, fuertote. Dijeron, estás bien sangrona, aquí tienes suficiente. Y me sacaron otra bolsita. Pues para mí fueron como 10 litros, no sé cuánto sería. Pero en realidad sí me sacaron sangre de los 2 brazos. Y yo vi que se llenaron las bolsas, ¿verdad? Y la otra también se les coaguló. No sé qué estaban haciendo o qué. El caso es que una vez me dijo mi dentista, tienes piel de indio, ¿verdad? Te cierra muy rápido, te cicatriza muy rápido. Yo creo que eso pasó con mi sangre, pero cuando salí de la camilla donde le sacan a uno sangre, me sentaron allá en una sillita ahí en un pasillo, y no me acuerdo qué tanta gente estaba ahí. Había varios de mis primos ahí, estaban seguida de mí, mi cuñado, y en menos de que dicen, no, tengo todo muy borroso, ¿verdad? Pero me dicen en menos de que dicen, ahí voy para el suelo, ¿verdad? No me di cuenta, yo sentí como que me dormí y no sentí nada. En realidad no supe cuánto tiempo me desmayé. Yo creo que nadie me podía levantar, porque estaba bastante pesado, ¿verdad? Y creo que caí del lado de uno de mis cuñados. Me tuvo que agarrar ahí, pero es algo inexplicable, ¿verdad? Nunca pensé que me fuera a pasar eso a mí, ¿verdad? Siempre me he sentido fuerte, sano. Gracias a Dios nunca he tenido que visitar a un doctor, y eso es algo que le agradezco al Señor, ¿verdad? Es una de las bendiciones más grandes que Él me ha dado. Pero en esa ocasión que perdí, no sé, a lo mejor eran unos 500 mililitros de sangre, ¿verdad? Me desmayé, y me pongo a pensar por todo lo que tuvo que pasar el Señor, y la forma en que tuvo que perder Él toda su sangre. No alcanzo a comprender cómo es posible que aún en el momento que lo estaban clavando y lo estaban amarrando, hiriendo, golpeando, escupiendo, después de todo un día de haber sido maltratado y en ayunas, ¿verdad? Y sin comer, cómo el Señor todavía podía resistir y estar consciente, y todavía tener la delicadeza, ¿verdad?, de hacerse cargo de su madre. Pero después de esto, el dolor de haber sido hecho pecado por todos nosotros, el momento en que el Señor dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor había dejado
todo el pecado del mundo en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No podía tener comunión el pecado con Dios. En ese momento Dios deja solo ese cuerpo para que pueda llevar en él todo nuestro pecado. El Señor está en agonía y clama a Dios. Y me he preguntado muchas veces ¿por qué en ese idioma? ¿Por qué en otro idioma? No era en griego, no era en hebreo, era en ese arameo, ¿verdad? Y en muchas lecturas y estudios se cree que el lenguaje de la zona por donde vivía Jesús cuando era niño era este. Y es la forma en que aprendes de niño a hablar de tu papá, de tu papi. Y era una forma de decir: Dios, ¿por qué me dejaste solo? Como un niño chiquito. Aleluya. En este momento Jesús está solo, llevando nuestro pecado, con un grande dolor en su espíritu, con un grande dolor en su cuerpo, algo que no podemos calcular, que no podemos entender, ni lo podremos entender. Pero Él ahí nos está salvando, nos está limpiando de todo pecado. Por eso no hay nada que podamos hacer que pueda limpiarnos, porque el Señor ya lo hizo por nosotros. Y en ese momento de agonía todavía tenía que cumplirse la palabra del Señor. Entonces es cuando Jesús dice: tengo sed. Su dolor corporal, todo lo que él sentía, era como cuando tenemos sed. Cuando tenemos sed es una sensación terrible, ¿verdad? Que sentimos que nos estamos secando, que nos estamos ahogando. No sé, quien haya sentido realmente sed entenderá algo, ¿verdad? De lo que quería decir el Señor. Pero en su agonía el Señor cumple también otra de las profecías que hablaba la palabra del Señor, y para que se cumpliera el Señor dijo: tengo sed. Dice en Juan 19:28: después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron una rama de hisopo y se lo acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Cuando el Señor dice todo está cumplido, está diciendo: hasta aquí llegó mi compromiso de este sacrificio. El Señor entrega en ese momento su alma, ¿verdad? Y queda solamente su cuerpo colgando de la cruz. Su cuerpo está muerto. Y esto es tan importante como su resurrección. Muchos intentaron decir que Jesús en realidad no era un hombre, que en realidad Jesús era una visión, que si era algo celestial no podía estar muerto. Pero pues ¿quién de nosotros podría entender realmente a Dios y los pensamientos del Señor? Y cómo hace Él esto, que Dios pudiera habitar
en el cuerpo de Jesús, y al mismo tiempo que el cuerpo de Jesús estuviera muerto y que pudiera servir como expiación para nosotros. Dios en este momento cumple con toda la profecía que se había hablado sobre el Mesías y sobre su muerte. En Lucas 23, 46, que es otro de los relatos de la crucifixión, menciona las últimas palabras del Señor en la cruz. Y dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras, este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado se fue de allí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Jesús entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. En este momento el Señor descansa humanamente, pero tanto el cielo como la tierra no pueden soportar este momento, y el escritor se esfuerza en aclarar que eran las 3 de la tarde, y en ese momento todo había estado oscuro, había quedado oscura toda la tierra, el sol se dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Todo lo que significaba el templo para los judíos y su religión había quedado roto, había quedado deshecho por este evento en la cruz. Cuando Jesús muere, son abiertas las puertas hacia el Señor. Ya no hay impedimentos para estar cerca de Él. El Señor, con su sacrificio, nos ha permitido estar cerca de Él sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de santuarios específicos o lugares de adoración. Ahora, gracias al sacrificio del Señor, podemos servirle de manera individual, de manera personal, y podemos pedir al Señor de su misericordia sin necesidad de sacrificios de animales, sin necesidad de sacrificios o de ofrendas como se creía antes, de sacrificios imperfectos, porque el Señor en este momento cumple con toda la palabra, con todo lo que estaba escrito y prometido sobre el Mesías. El Señor reposa, el Señor muere. Después de esto, hombres que habían creído en el Señor y en su Evangelio, hombres que se opusieron en el concilio a la ejecución de Jesús, se acercan a los romanos y piden el cuerpo de Jesús. Recordamos que este día es el día que es el segundo día de la Pascua, el día en que se comía el cordero pascual, y no era permitido a estos hombres, sacerdotes o miembros del sacerdocio, acercarse a los muertos antes de llevar esta ceremonia de la Pascua. Por esta razón también muchos de los sacerdotes no se acercan y no pueden estar cerca de la tumba de Jesús. Pero José de Arimatea, que era uno de los miembros del concilio,
pide el cuerpo de Jesús, bajan el cuerpo de la cruz, y Pilatos al escuchar que van a pedirle el cuerpo de Jesús, dice: ¿cómo ya lo quieren bajar? O sea, como que ya se murió, es muy pronto para que haya muerto, porque lo habían crucificado temprano en la mañana y para las 3 de la tarde ya había fallecido. Entonces fue tanto su agonía y su dolor que no hubo necesidad de quebrarle las piernas como a los malhechores que estaban crucificados con él, porque desde antes él había sufrido los azotes y el castigo de los romanos, que era terrible. Yo creo que lo que veíamos en el video era un tanto light, ¿verdad? Como dicen, porque la sangre es muy escandalosa, y el Señor murió tan rápido que pudieron bajarlo y lo pusieron en una tumba que estaba aproximada o cerca del lugar donde había muerto, una tumba que nunca había sido utilizada. Y en esta tumba pues cumplía también, ¿verdad?, con todo lo que se había dicho sobre el Mesías, que el Señor iba a estar en un sepulcro nuevo, ¿verdad?, que nunca había sido utilizado. Y el sábado del día de reposo, ahí estuvo el Señor precisamente haciendo eso, ¿verdad?, reposando para lo que venía el domingo de resurrección. Bien, hermanos, pues no sé en realidad cuánto tiempo hablé, ¿verdad? Espero haber sido no muy largo o no muy breve. Lo que yo quisiera decirles, hermanos, es que este día de la crucifixión, o este evento de la crucifixión, en realidad es el Evangelio. La muerte de Jesús es el evento más importante en la palabra, es el evento más importante en nuestra vida, que dice Pablo que si Cristo no murió y resucitó, pues dignos somos de conmiseración, o dignos somos de que nos tengan pena, ¿verdad?, o que nos tengan lástima, porque si no creemos que el Señor murió y resucitó, realmente pues el Evangelio no vale para nada. Amén. Y ojalá y podamos ser tan valientes como este apóstol Juan, ¿verdad?, que tomó el lugar de Jesús y se hizo cargo, ¿verdad?, de llevar su Evangelio a todo el mundo. Bien, hermanos, el Señor los bendiga, y yo voy a dejar este lugar a mi hermano. Amén. No sé.